¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a este seminario en línea, La educación en tiempos de distancia. Les quiero presentar a nuestro conferencista para esta sesión, La educación en tiempos de distancia, al doctor Julio Cavero Almenara. El doctor Julio Cavero es un catedrático muy reconocido a nivel mundial, es catedrático de la Universidad de Sevilla, es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Es muy conocido por ser autor de más de 200 libros y cientos de artículos científicos en temas de tecnología, de formación del profesorado en espacios virtuales y ambientes de formación. Y pues además justamente es miembro fundador de EduTech, que es un congreso internacional de educación y tecnología que este año vamos a tener en Málaga, en España. Y bueno, es director de la revista Pixelbeat, una revista científica dedicada a la educación y que justamente tiene más de 20 años ya de estarse imprimiendo. Entonces, y bueno, pues también está de forma virtual, por supuesto. Bueno, pues no quiero dilatar más en ello, así que pues les vamos a dar la bienvenida justamente al doctor Julio Cavero Almenara, a quien le voy a dar la palabra y los dejo con ustedes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Magíster Valencia. Bueno, pues en primer lugar darle las gracias a las personas que me han invitado a estar hoy con todos ustedes y por supuesto en primer lugar pues buenas tardes, ¿no? Voy a presentarles lo que me han pedido que yo les hable la sesión de hoy, que es aprender en tiempos de distancia y desgraciadamente por la situación en la cual pues todos los países pues desgraciadamente estamos viviendo. Ustedes allá en México y nosotros acá en España, ¿no? Yo voy a tratar cuatro aspectos fundamentales. Quiero comenzar con unas referencias iniciales. Quiero tratar también cómo yo percibo que es el profesor en el siglo XXI. Quiero también plantearles, pues bueno, hablar en esa situación en la cual ustedes ahora mismo se encuentran y es esa ruptura brusca que ha existido entre que ustedes estaban en una clase presencial, pasar a una clase, vamos a llamarla a distancia, y la incertidumbre que eso sin lugar a dudas les ha creado y nos está creando nosotros acá también en España. Y quiero finalizar también con unas referencias finales. Y como bien ha dicho la Magíster Valencia, pues después estaré a su disposición para que me formulen todas las preguntas que consideren oportunas. Bien, y ya comenzando con eso que les he dicho de las referencias iniciales, yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí conectados vía internet y vía videoconferencia, estamos de acuerdo en que la sociedad ha pasado por diferentes estadios, ¿no? Se comenzó en un momento por una sociedad, vamos a llamarlo agrícola, después pasamos a lo que sería una sociedad industrial o postindustrial y ahora estamos en eso que bueno, pues que algunos autores han denominado como sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Y en esa sociedad de la información y en esa sociedad del conocimiento, las tecnologías son un elemento clave. Las tecnologías que están impactando a todos los sectores en los cuales nos podemos desenvolver. En los sectores del ocio, en los sectores de la medicina, en los sectores de la industria y, por qué negarlo, también en nuestros sectores puramente educativos. Es más, hay algunos autores que hablan de que nosotros vivimos ya en esa cuarta revolución industrial y que vivimos en tiempos líquidos, en tiempos donde, bueno, lo que antes estaba muy seguro durante una serie de tiempos, pues hoy en día prácticamente casi no tenemos esa seguridad. Donde si hace tiempo, pues bueno,
los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto para nosotros como profesores, pues eso nos podría, digamos, dar una cierta garantía de cómo desenvolvernos en esos momentos. Hoy en día eso era verdaderamente complicado y posiblemente con los nuevos tiempos en los cuales nos vamos a desenvolver, la cuestión pueda ser también mucho más complicada. Esa cultura líquida de la que les hablaba, o que por ejemplo hablaba el filósofo Bauman, pues va en contra de lo que sería una cultura completamente sólida, una cultura pues que ha sido necesaria para el desarrollo de la sociedad industrial, pero que hoy posiblemente para el desarrollo de la sociedad del conocimiento no sea tan completamente necesaria. Era una sociedad donde todos los conocimientos eran completamente estables y se transmitían de una generación a otra. Valga, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, nosotros pues estudiábamos en la universidad o nuestros padres, los conocimientos que adquiríamos nos servían para desenvolvernos durante bastante tiempo en nuestro periodo profesional. Hoy en día, muchos de los conocimientos que nuestros estudiantes en las aulas universitarias y que ustedes en los niveles no universitarios le transfieren a sus estudiantes, posiblemente tengan muy pocas vigencias porque los conocimientos van cambiando absolutamente cómo se va generando el conocimiento científico. También anteriormente la información era guardada y almacenada en soportes líquidos, fundamentalmente, y nosotros cuando nos referimos al ámbito de la enseñanza, en esos manuales, en esos libros de texto. Hoy en día, pues la gran mayoría de los países empiezan ya a utilizar lo que serían los libros electrónicos, los libros digitales, como una forma diferente de poder ofrecer la información a nuestros estudiantes. Y afortunadamente, en estos momentos en los cuales pues, nos ha tocado vivir, pues esos libros totalmente en formatos digitales van a permitir que no haya una ruptura o que no pueda existir una ruptura tan fuerte entre lo que podría ser las experiencias de nuestros alumnos, las experiencias de nuestros chavos, en lo que sería el contexto de formación presencial y lo que sería en la situación en la cual ahora nos desenvolvemos. Y evidentemente, anteriormente, todo el proceso de creación y distribución de la información era lento. Hoy en día es absolutamente rápido. Por ejemplo, piensen ustedes que todavía estamos debatiendo si ponemos o quitamos un planeta en nuestro sistema solar. Hace poco lo quitamos de nuestro sistema solar y hoy en día hay otras personas que empiezan a plantearse si es necesario volver a incorporarlo. Por decirlo de alguna forma, vivimos en eso que algunas personas denominan como el megacambio. El megacambio que han sido tan rápido como no nos hemos podido dar cuenta. Y fíjense ustedes, por ejemplo, una situación. Uno de los primeros libros que se empiezan a distribuir a través de la imprenta se produce en 1435. Desde ese periodo hasta que sale el primer, vamos a llamarlo ebook, pues tarda, pues se produce que se produce en el 2007. Pero sí, fíjense ustedes que ya el primer iPad, que ya no solamente un libro electrónico, sino que podríamos entenderlo como un libro multimedia, pues solamente pasaron 7 años. O por verlo de otra forma, cómo se están produciendo esos cambios tan absolutamente radicales. La tecnología imperante en el siglo XVIII, que era la tecnología imperante en Europa, pues tardó 119 años en distribuirse por toda Europa. En el siglo XX, la tecnología imperante, que fue la tecnología de Internet, tardó exclusivamente 7 años en salir fuera del país de los Estados Unidos. Y en el siglo XXI, esa tecnología de esa red social que es WhatsApp, solamente en 6 años ha tenido 700 millones de seguidores. Si ustedes se fijan, el cristianismo tardó más de 19 siglos en tener esos millones de seguidores. Pero ojo,
no debemos olvidarnos que esas tecnologías también van a tener una serie de consecuencias negativas. Y ojo, una serie de consecuencias negativas que a nosotros como docentes nos tiene que preocupar, porque nosotros, nuestro gran deber es preparar a las generaciones para ese futuro en el cual se avecina. Y uno es que las tecnologías, una de las cosas que van a crear es paro tecnológico. Empieza a haber con claridad una serie de informes donde ponen de manifiesto que cerca del 40%, y yo creo que un poco más, de las profesiones que nosotros conocemos en la actualidad van a desaparecer como consecuencia de lo que serían dos grandes niveles de tecnología. Por una parte, la robótica y por otra parte, la inteligencia artificial. Y les pongo unos ejemplos. Estas imágenes que ustedes están viendo ahí, pues son simplemente las imágenes de cómo una serie de recesionistas reciben a las personas, son robots, reciben a las personas en, digamos, unos hoteles en Japón. La diferencia entre el dinosaurio y la diferencia entre la chica que ustedes tienen puesta ahí es simplemente que esa cadena de hotel en Tokio tiene un hotel más cerca de lo que sería Disney y por tanto la persona que lo recibe, el recepcionista, tiene esa cara de, digamos, de dinosaurio y el otro está situado en el centro. Esto que ustedes ven ahí es una imagen de mi aeropuerto de Sevilla, donde hay, pues bueno, pues una cadena de distribución de hamburguesas que si ustedes se fijan, todo se hace ya electrónicamente. Una persona llega, paga mediante, digamos, una máquina, pues recibe un ticket, llega allí y el mesero le da, pues digamos, bueno, el mesero en ese caso le da, pues digamos, lo que ha consumido. Si ustedes se fijan, ese tipo de tecnología, pues elimina una serie de puestos laborales. El mesero, por una parte, y también, evidentemente, por lo que puede ser personas que digamos que distribuyen esa información. Y ahora, pues nos encontramos con una situación mucho más complicada. Y es que, sin saber por qué, intuimos por qué, ha aparecido, pues bueno, un tipo, vamos a llamarlo de bicho, que todo lo que más o menos empezábamos a tener una serie de problemas, nos los va a ir acrecentando. Y por tanto, cabría hacernos la pregunta de cómo nosotros como profesores en ese siglo XXI, pues qué tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos y si ya teníamos problemas, pues esta situación nos ha acrecentado y nos ha llevado todavía a una situación más de incertidumbre. Antes todo estaba controlado. El profesor, el alumno era el que en su momento debía aprender y el alumno era, el profesor lo sabía todo y el alumno era el que tenía que aprender. Todo estaba perfectamente controlado. En la actualidad se han ido produciendo una serie de cambios completamente significativos. Completamente significativos. Uy, no sé si es, disculpen, no sé si es de la... No. Una serie de cambios significativos. Y es que, bueno, la educación se ve absolutamente transformada como no nos lo imaginábamos hasta hace relativamente poco. Y esas transformaciones vienen de diferentes tipos de aspectos. Uno, la durabilidad de los contenidos. Antes los contenidos eran verdaderamente estables, o por lo menos tenían un cierto periodo de durabilidad. El volumen de información se ha incrementado como no nos lo podíamos imaginar. De forma que si nosotros comparamos lo que podrían ser las bibliotecas a comienzos del siglo XX y lo que pueden ser las bibliotecas digitales en los momentos actuales, son completamente diferentes. Anteriormente había un periodo formal de instrucción. Hoy, si las personas que salen de la educación tienen que tener una competencia, esa competencia es la de aprender a aprender. Posiblemente la persona que diga que está formada en el siglo XXI es aquella persona que está muerta. Los conocimientos son totalmente volátiles, los conocimientos son totalmente rápidos y nuestro reto es muchas veces no tener la competencia
de memorizar la información y, ojo, no me estoy metiendo con la memoria. La memoria es una habilidad cognitiva que debemos potenciar en nuestros estudiantes, sino simplemente entender como un repositorio de una información absolutamente rígida y absolutamente estable, cuando la sociedad del conocimiento nos está haciendo que todo eso esté cambiando a una enorme velocidad. Y también hay otra cosa que es verdaderamente importante, y es que hoy en día, anteriormente estaba claro dónde se aprendía. Se aprendía en unos contextos completamente formales y normalmente contextos completamente escolarizados. Uno entraba en niveles no universitarios, iba evolucionando en esos niveles no universitarios y después, bueno, si quería, si deseaba o si podía, llegaba a los niveles universitarios. Hoy en día, muchas veces el gran reto que podemos tener nosotros como profesores es que nuestros estudiantes, cuando llegan al sistema educativo, cuando llegan al aula, tienen más información de algunos aspectos de lo que nosotros mismos podemos llegar a tener. Ojo, más información no significa más conocimiento. Y después me referiré a un aspecto concreto que yo creo que en esta situación ustedes deben tener completamente en cuenta. Y después también, pues gracias o debido a esa durabilidad de los contenidos, las instituciones de formación eran completamente estables. Hoy en día las personas aprendemos no solamente en los contextos formales de formación, sino también en los contextos informales y en los contextos no formales. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros mismos, antes de intentar ver algún tipo de problema, pues nos hemos ido a ver si en YouTube hay algún tipo de tutorial que nos puede resolver el problema de cómo manejar un software o de cómo resolver un problema concreto? Eso que nosotros hacemos de forma ocasional, evidentemente nuestros estudiantes lo hacen de una forma mucho más continua porque tienen esa cultura, digamos, de acceder a la red, de buscar la información en la red y algunas veces incluso de llegar a interpretarlo. Pero todo ese tipo de cambio a nosotros como profesores nos crea un gran problema. Antes sabíamos cómo era el futuro y por tanto teníamos más o menos la predisposición de cómo llevar a nuestros estudiantes a esa situación del futuro. Hoy en día, pensar sobre el futuro, la única forma en la cual lo podemos hacer es mirando en un retrovisor de un coche, viendo lo que ha sido el pasado e intentar inferir de ese pasado cómo va a ser el futuro. Y ese futuro va a venir marcado por la incertidumbre. Ojo, en toda esta cuestión del COVID-19 se plantean también gente que empiezan a plantear efectos del futuro será elementalmente negativo, negro y demás. Bueno, yo creo que tenemos que tener esperanza y les pongo un ejemplo. La gran pandemia que en su momento, o una de las grandes pandemias que pasó la humanidad fue la de la peste, y no se olviden ustedes que después de la peste llegó la Edad Moderna y dentro de la Edad Moderna el Renacimiento con su Leonardo, con su Miguel Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que, digamos, tener confianza. Que el futuro va a ser diferente, evidentemente, y que esta situación nos va a afectar, evidentemente. Pero también debemos tener la capacidad de aprovechar cómo, y sobre todo en el ámbito de la enseñanza, podemos sacar experiencias positivas para, digamos, mejorarnos. Y una de esas mejoras, yo creo en ver que los profesores debemos desempeñar nuevos roles en esa sociedad de la información, en esa sociedad del conocimiento o en esa sociedad post-COVID-19. Hasta ahora, nosotros hemos desempeñado una función fundamentalmente de transmisores de información. Nosotros éramos las personas que teníamos acceso a la información, teníamos teóricamente el conocimiento y lo distribuíamos en nuestros estudiantes. Hoy en día, la información, no el conocimiento, la información está más distribuida.
Y por tanto, nosotros tenemos que desempeñar otro tipo de funciones. Y hoy, en esta situación en la cual nos hemos encontrado con el COVID-19, pues posiblemente sea más importante empezar a pensar en la significación que estos roles tienen para nosotros. Y yo creo que fundamentalmente uno de los roles que tenemos que desempeñar los docentes en esa sociedad del futuro es la de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Y me explico. Tenemos a nuestra disposición diferentes objetos de aprendizaje con diferentes tecnologías. Llámese clics de vídeo, llámese libros electrónicos, llámese podcast de audio, llámese objetos en realidad aumentada o llámese podcast. Y de lo que se trata es de cómo nosotros, como docentes, organizamos ese tipo de escenario puramente tecnológico para que nuestros estudiantes, interaccionando con los objetos de aprendizaje, interaccionando con nosotros y también interaccionando con sus pares, sean capaces de adquirir los conocimientos, las competencias que nosotros tenemos previstos en ese proceso puramente formativo. Y teniendo en cuenta todos esos cambios que nosotros, o que se producen en el docente, y que muchos de nosotros esos cambios pues nos hemos visto forzados por la cuestión puramente temporal, ¿qué es lo que nos pasa ahora en estos momentos donde, pues decirlo de alguna forma, de la noche a la mañana hemos cambiado? Nosotros estábamos con nuestros estudiantes, dominábamos nuestros escenarios presenciales, dominábamos nuestros escenarios con nuestros recursos, libros digitales, libros en soporte de papel. Teníamos completamente preparados las actividades que tenían que hacer nuestros estudiantes y de repente, pues ese escenario presencial se diluye. Y eso, lógicamente, pues a todas las personas y a todos los profesores le crea una situación de incertidumbre. Pero le digo que esa situación de incertidumbre, que puede parecer que puede ser más importante en lo que pueden ser los niveles no universitarios, también les digo que ocurre en nuestros niveles universitarios, que está ocurriendo con profesores de mi universidad en la Universidad de Sevilla. Tenían la plataforma que hay en mi universidad simplemente como un repositorio de objetos de aprendizaje, han cambiado las reglas del juego y de repente se han encontrado que no saben cómo trabajar, que no saben cómo, digamos, interaccionar con ese tipo de estudiantes. Yo quiero comentarle y hacerle algunas referencias para ver cómo en estos momentos de crisis, pues ustedes pueden sentirse más seguros, cómo ustedes pueden, digamos, romper ese tipo de dilemas que se le pueden estar planteando. Y lo primero es la creencia. Y le explico. Si ustedes como docentes no se creen que sus estudiantes que están en sus domicilios, en sus casas, con su familia, puedan aprender por este sistema, sus estudiantes no van a aprender. Hay suficientes investigaciones que han puesto de manifiesto que los alumnos perciben en la red, perciben en la distancia, la significación que el estudiante, la significación que el profesor le da a lo que está haciendo en ese nuevo entorno tecnológico y mediático. Por tanto, lo primero es que ustedes se crean que sus estudiantes pueden aprender, pueden adquirir competencias mediante esta nueva situación. Ojo, lo sé, ustedes me van a decir que es que yo no he sido preparado para esto, y llevan ustedes razón. Evidentemente, esta ha sido una situación que a todas las personas y en muchos países digamos, les ha caído pues de repente. Pero lo primero es que ustedes se crean que esto puede ser perfectamente válido para que sus estudiantes aprendan. Si ustedes no entran con ese tipo de situación ante sus estudiantes,
sus estudiantes lo van a percibir, sus estudiantes no van a ver que ustedes mismos tienen recelo a que esto puede ser una situación, digamos, positiva para que ellos puedan resolver y adquirir esos conocimientos y esas competencias que inicialmente estaban previstas. Y lo primero que le quiero decir para reforzarle esa imagen de creencia es que el imaginario social que ha existido durante bastante tiempo de que la educación a distancia era una educación de segunda calidad, era una educación respecto a lo que sería la enseñanza presencial, es completamente un mito. Hoy en día contamos con experiencia y en diferentes niveles educativos ayer yo, por ejemplo, daba una conferencia para la Universidad Central de Venezuela, donde una de las preguntas que me hicieron al final era si esto podía servir para los estudiantes de infantil y primaria, y agarré un libro de los que tengo detrás en mi biblioteca y le enseñé un proyecto de la Unión Europea, que es el proyecto CADE, que está pensado para que alumnos de primaria y de infantil puedan hacer gestiones, puedan hacer actividades en la red dentro de un concepto de formación a distancia. Por tanto, lo primero, no piensen ustedes que están haciendo una enseñanza de segunda calidad. La gente aprende sin ningún tipo de problema en estos escenarios tecnológicos. Sí es cierto, y no quiero engañarles, que evidentemente es más fácil con alumnos adultos, como pueden ser alumnos de secundaria o de bachillerato, o alumnos en los que yo me desenvuelvo, que son alumnos de bachillerato, que alumnos de niveles de primaria y demás. Pero esto funciona. Esto es un sistema que, digamos, pues se utiliza en diferentes países del mundo y, ojo, yo creo que una de las cosas que posiblemente vaya a traer esta significación del COVID-19 es que nos vamos a dar cuenta que podemos hacer con nuestros estudiantes más experiencias formativas en la red, más experiencias formativas en e-learning que, digamos, en la parte puramente presencial. Y una cuestión que es importante. Miren ustedes tienen ahí un gráfico de una serie de autores, en concreto son de dos, Harrison y Anderson, que establecen y trabajan sobre el concepto de presencia del profesor. Y les quiero decir una cosa. Lo verdaderamente importante para que un alumno aprenda no es la distancia física, sino la distancia cognitiva. Yo puedo tener muy poca distancia física entre mis estudiantes, pero puedo tener mucha distancia cognitiva y mis estudiantes aprender menos. Por el contrario, puedo tener muy poca presencia cognitiva y mucha distancia física, como tengo con algunos estudiantes en algunos casos, cursos evidentemente de posgrado o de máster, y los alumnos tener más relaciones que con mis alumnos de la propia universidad. Lo que es verdaderamente importante es que el profesor tenga presencia y tenga una presencia cognitiva orientando a los estudiantes sobre los contenidos y sobre las actividades que tiene que llevar a cabo, y tenga una presencia social, motivándolos, orientándolos y convirtiéndose también en una de las piezas clave que va a tener en este entorno tecnológico en el que se ha visto inmerso de forma rápida, que es esa función de tutor y de orientador. Y también les quiero decir que no olviden ustedes a las familias. Las familias se tienen ustedes que apoyar porque van a ser un elemento clave en los cuales ustedes tienen que apoyarse para que la familia se convierta de puente entre lo que puede ser el entorno puramente académico y lo que puede ser el entorno de trabajo por parte de los estudiantes. Pero no quieran ustedes cometer el error de convertir la pura interacción y formación virtual en lo mismo que la formación presencial.
Los alumnos en esa parte virtual tendrán que hacer cosas diferentes y también ustedes tendrán que aprender y ver la posibilidad que esta interacción puramente virtual les permite. Entre otras formas, que los alumnos puedan adquirir y puedan potenciar eso que se ha dicho que son las competencias digitales de los estudiantes. No cometan ustedes el error que durante un cierto tiempo se ha argumentado en, digamos, el campo científico de la tecnología educativa. Eso que se ha denominado como nativos y emigrantes digitales. En pensar que los estudiantes, por nacer en un momento histórico concreto, ya son competentes para trabajar con una tecnología y para en un momento determinado, digamos, aprender de ella. No. Los alumnos pueden ser competentes para buscar información, para interaccionar con la información y, si ustedes quieren, para mover un dedo rápidamente y mandar un mensaje a través de su celular. Pero de ahí a lo que es la capacidad de interaccionar cognitivamente con la información y estructurar cognitivamente la información, hay un salto, hay un salto verdaderamente amplio. Y una de las cuestiones que es importante que ustedes también trasladen a la familia, porque puede haber problemas, y es que las familias piensen que ellos aprendieron de una forma y se encuentren con un fuerte dilema, es que sus hijos, a través de los libros, a través de los libros digitales, de los diferentes recursos que ustedes les pongan y a través también, por decirlo de alguna forma, de las diferentes actividades que ustedes les pongan, que vean que sus estudiantes, sus hijos están, como coloquialmente muchas veces se dice, no están estudiando. No. Hay que plantearle y también comunicarle que hoy en día los estudiantes aprenden de una forma diferente a como en un momento pues aprendimos los que venimos de otra generación, por decirlo de alguna forma, de esa galaxia Gutenberg, frente a lo que serían a esos alumnos que vienen de la galaxia Internet, etc. El alumno de hoy en día aprende buscando y discriminando y filtrando y seleccionando esa información, organizándola de una forma específica de acuerdo a las normas que el profesorado ha dicho. También aprende generando contenido y cambiando esa información a formatos diferentes. Piensen ustedes que en la taxonomía de Bloom para la época digital, la última categoría ya no es evaluar como era en la primera taxonomía, sino es ahora crear, que el alumno cree contenido y que cree contenido en diferentes formatos, en formato video, en formato podcast de audio, etcétera, etcétera. Pero que también el alumno aprende compartiendo con sus pares la información. Y en ese compartir, evidentemente, comunicando la información que ha ido adquiriendo, comunicándosela también a otras personas. Y por tanto también interaccionando con sus pares. Y de esto yo le hablaré a continuación también sobre esa significación que yo creo que esa interacción puede tener en estos momentos actuales en los que nos encontramos. Ya les he dicho que no se encuentren, que no perciban ustedes que ellos son nativos y nosotros somos emigrantes digitales. Yo creo que hoy en día ni los mismos autores que en su momento acuñaron esta terminología la defienden de forma tan radical como se ha ido, digamos, como se ha ido evolucionando. Los alumnos de hoy lo que no tienen son problemas de acceso a la información, pero tienen otra serie de problemas y ahí es donde nosotros como profesores debemos intervenir, porque tienen problemas de organización significativa y de la evaluación, es decir, de seleccionar la pertinencia de esa información y adecuarla a los problemas de estudio, a los problemas de investigación
que ellos están intentando resolver dentro de la acción educativa en la cual se ven inmersas. Y tienen también el problema de eliminar el ruido de la información. Y me explico. El gran problema que muchas veces en la actualidad nos encontramos es que anteriormente uno tenía una información en un sitio específico, en un libro de texto. Hoy en día la información es absolutamente amplia y por tanto tenemos que tener la competencia de evaluar, de discriminar y de seleccionar y adecuarla al proyecto que nosotros tenemos. Pero ojo, si ustedes también se encuentran inseguros, no se olviden que también sus estudiantes se encuentran inseguros en la situación en la cual estaban. Para ellos, lo mismo que para ustedes, vivían en un mundo perfectamente idílico. Ustedes eran sus profesores, ustedes le presentaban la información, ustedes en clase le organizaban el tiempo de intervención y ahora se encuentran, pues vamos a llamarlo, en unas clases situadas en el ciberespacio. Por tanto, también van a tener que jugar un papel verdaderamente importante y es el papel de motivar a sus estudiantes, de hacerles ver que esto se les presenta como una oportunidad en la cual no tienen que tener miedo. Pero ojo, en la cual también es importante que ellos perciban, y como les he dicho anteriormente, que ustedes están ahí, que el que ustedes estén en otro edificio no significa que ustedes no estén con ellos acompañándolos y que no estén con ellos desarrollando y llevando a cabo diferentes tipos de actividades. Y lo que no deben caer es en el error, es lo que muchas veces está pasando con toda la formación virtual. Y es que estamos haciendo en la formación virtual lo mismo que hemos realizado durante bastante tiempo en la formación puramente virtual, ¿no? Presencial. Hemos considerado las herramientas, hemos considerado las plataformas como simples repositorios de objetos de aprendizaje. Sé, por lo que he visto de lo que tiene la editorial con las cuales ustedes están trabajando, que evidentemente la plataforma que tienen es simplemente como repositorio de objetos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tenían previsto que esto pudiera ocurrir. Pero yo creo que tienen ustedes que aplicar su creatividad para crear un escenario más enriquecedor en ese tipo de virtualidad. Y lo que tienen que procurar es no reproducir el modelo, sino que los estudiantes suyos puedan hacer más cosas en ese entorno puramente virtual en el cual van a empezar a trabajando. Y para ello, lo primero que creo que es más importante es que ustedes piensen que la calidad de una formación a distancia va a depender de una serie de variables. Va a depender de los contenidos, cómo están estructurados. Esos contenidos ya los tienen ustedes estructurados. Va a depender también de la tecnología. Bueno, hay una plataforma que tienen ustedes que es simplemente un repositorio, pero bueno, eso permite ya una cierta interacción. Va a depender de la tutoría, el que el estudiante perciba que usted está ahí y que el estudiante perciba que cuando realiza algún tipo de actividad, usted está ahí, le da una serie de consejos, la corrige y establece algún tipo de comunicación con ellos. Y por supuesto también una serie de variables que pueden ser críticas, que es la pedagogía y la metodología que ustedes expliquen. Y les voy a contar una cosa que el otro día una profesora del grupo de investigación que dirijo me comentaba. Es madre, tiene también alumnos en edad de niveles no universitarias y es profesora de tecnología educativa y por tanto, bueno, pues entiende también un poco de cómo aplicar estas tecnologías. Y me comentaba que lo que están haciendo muchos profesores en España es
se conectan con una webcam a una hora determinada, le dan una clase completamente presencial y después le dicen a los estudiantes que realicen las tareas que en su momento pues viene en ese libro de texto y demás. Yo creo que tienen ustedes que aprovechar esta posibilidad para hacer más cosas. Y entre esas cosas es pasar de lo que son los contenidos a una serie de actividades que los estudiantes puedan llevar a cabo. Es cierto que ustedes en la plataforma que tienen en la editorial Macmillan y Castillo no tienen posibilidades de interacción, pero ustedes coincidirán conmigo que sus estudiantes del curso se están relacionando a través de los celulares, a través de las tablets, entre ellos están todos los días conectados. Aprovechen ustedes esa posibilidad. Intenten poner actividades que tengan que realizar los alumnos de esa clase en grupo. Creen ustedes una red social que le permita a los estudiantes estar conectados. Intenten buscar ustedes elementos de aproximación de los estudiantes a través de los diferentes dispositivos tecnológicos que existen, porque los estudiantes lo están haciendo. Porque si ustedes le preguntan a sus estudiantes si se conectan a través de los celulares con sus compañeros, la gran mayoría, y yo me atrevería a decir que casi el 100%, dice que sí, que están conectados y que ellos tienen pues una red específica y demás. Aprovechen ustedes esa posibilidad para crear sinergia, para crear actividades en grupo con los estudiantes. Y ojo, aprovechen también ustedes una cosa que creo que es importante. Los docentes seguimos pensando que el material importante para la formación es el material textual, sea en soporte de libros electrónicos o en documentos PDF específicos. Hoy en día yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos una galaxia de tecnología que nos permite poner a nuestra disposición y crear escenarios formativos en los cuales los estudiantes pues pueden interaccionar con, digamos, infografías específicas, con líneas del tiempo, con mapas conceptuales, con clics de vídeo, con objetos de realidad aumentada, con podcast de audio. Y eso también es importante, que no le pongan ustedes a sus estudiantes siempre la misma rutina de actividades que tienen que hacer. Que procuren que sus estudiantes trabajen con clics de vídeo. Y ojo, trabajar con clics de vídeo no es que sus estudiantes, y ahí es donde yo me refería anteriormente a aplicar metodologías específicas, no es que sus estudiantes sean receptores pasivos de información. Por ejemplo, apliquen ustedes en los videos que tienen que ver sus estudiantes lo que es la metodología del 3 más 2 más 1. Que después de ver un video los estudiantes le digan qué 3 cosas fundamentales han aprendido del video que ustedes le han puesto. ¿Qué 2 dudas les quedaría y qué preguntas formularían? Imagínense ustedes que aplicando este tipo de estrategias, esa pregunta final que harían los estudiantes, usted la puede reformular y al día siguiente, si va a ser a través de una videoconferencia con una webcam con todo su grupo clase, puede comenzar con ese tipo de acción. Bueno, la gran mayoría de compañeros me han dicho que no han entendido esto o estas son las dudas. Eso crea una dinámica, eso crea una sensación en los estudiantes de cercanía y de que usted como profesor está pendiente y está, digamos, completamente relacionado de ello, que crea, digamos, una escenografía específica. O dicho de otra forma, lo importante o la clave que va a ser que esto sea una acción exitosa para ustedes es la interacción. Que establezca pautas, que establezca actividades que le permitan o que le lleven a la interacción de los alumnos con usted, pero también de una interacción entre
entre los diferentes pares. Y por supuesto que piense qué tipo de estrategia de aprendizaje colaborativo pueda llevar a cabo. Y lo pueda llevar a cabo en lo que le he comentado. La gran mayoría, y entiendo y estoy seguro que casi todos de sus estudiantes tienen conectividad y están conectados entre ellos, y si no, cree usted un grupo para que se puedan conectar y cree acciones de trabajo de aprendizaje colaborativo, que no esté ese estudiante en su domicilio específico haciendo actividades puramente individuales, sino que esas actividades las pueda llevar a cabo con otros compañeros y que después, digamos, pues puedan llegar a elaborar un producto final. O dicho de otra forma, a lo mejor los alumnos en este momento van a perder, pues digamos, por decirlo de alguna forma, algún dominio de contenido, pero también pueden adquirir otra serie de competencias que posiblemente para el desarrollo de ese mundo tan cambiante y de ese mundo tan en incertidumbre le pueda ser más importante, como es aprender a trabajar y colaborar con los demás, o como es, por ejemplo, adquirir una serie de competencias digitales aplicadas a entornos deformativos. Y le vuelvo a decir lo que anteriormente le he indicado de esa diferencia entre nativos y emigrantes digitales. Y ya para no cansarles y para responder al tiempo que la Magíster Valencia me dijo que yo estuviera con ustedes, quiero hacer unas referencias finales y entonces después de las referencias finales yo pararé unos minutos para que ustedes pues, puedan hacerles llegar las preguntas que ustedes me quieran formular, los acuerdos, los desacuerdos y lo que yo en un momento le pueda ayudar porque para eso estoy. Y lo que primero que quiero decirles es que, ojo, adquieran ustedes una buena creencia de que una educación a distancia no es una educación de segundo nivel. Si ustedes no creen, sus alumnos tampoco van a creer. Yo sé que esto es una situación crítica, porque la situación ha sido crítica. De la noche a la mañana, pues todo el mundo, pues nos hemos visto las escuelas cerradas, las universidades cerradas y demás. Es cierto, es un momento crítico. Pero en esos momentos críticos también es cuando hay que responder de forma crítica, valga la redundancia. Otra cuestión es que hoy no tenemos problemas tecnológicos. Yo estoy seguro que todos ustedes manejan mejor las tecnologías para resolver problemas domésticos y personales de lo que en un momento lo hacen para resolver problemas académicos. Por tanto, ustedes tienen esa competencia instrumental para incorporar estas tecnologías en las prácticas con sus estudiantes. Los problemas van a venir de otros aspectos. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Para quién lo quieren hacer? ¿Y por qué en un momento determinado deben hacerlo? Y por tanto volvemos otra vez a ese tema de las creencias. Y lo importante no es la distancia, lo importante es que la educación sea de calidad. Lo mismo ustedes también en esta nueva situación, pues empiezan a desenvolverse, digamos, en lo que serían roles futuros roles futuros del docente. Y yo creo que también hay una cosa que es importante que ustedes se tienen que plantear en estos momentos, y es pensar qué es lo que tienen que aprender nuestros estudiantes ahora, en esta situación. Y por tanto, insistir en eso. Puede que haya unas programaciones, puede que haya todo tipo de cosas, pero han cambiado las reglas del juego. Y por tanto ahora lo que tienen que discriminar es lo que serían los contenidos semánticos importantes que tienen que adquirir vuestros estudiantes. ¿Qué deben aprender ahora? Y después creo que también viene el proceso puramente de evaluación. Y es cómo ustedes piensan que le deben demostrar que han aprendido esos elementos significativos que ustedes han hecho. Tienen que reproducirlo mediante algún tipo de situación, tienen que contarlo de alguna forma, tienen que crear algún tipo de objetos para comunicárselo, tienen que, digamos, pues construir algo, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí tienen ustedes pues mi correo electrónico y la página web
de mi grupo de investigación, donde pueden encontrar información adicional. Muchas gracias por su atención y ahora pues dejaré un tiempo para que ustedes formulen las preguntas que consideren oportuno. Muy bien, muchas gracias, doctor Cavero. Realmente muy interesante. Creo que efectivamente algo muy importante ha sido el reto que esto del coronavirus y la cuarentena que tenemos nos ha puesto como en una situación diferente y en un reto que verdaderamente pocas veces se ve que suceda de forma masiva. Como nosotros, los docentes y todos los que estamos normalmente frente a grupo, pues tenemos justamente que encontrar otras fórmulas y otras formas de comunicación, de tener esta presencia cognitiva y cómo realmente, por ejemplo, en entornos como el que tenemos en Infinita, pues podemos tener justamente un ecosistema que nos permita transmitir y trabajar con nuestros estudiantes a través de la educación en esta distancia que ahora tenemos, ¿no? Y cómo justamente aprovecharla. Ahorita es el momento en que todos ustedes nos pueden mandar sus preguntas para pedirle al doctor que nos responda. Y está con nosotros mi compañera Erika, quien nos va a hacer el favor de transmitirnos estas preguntas y que podamos ir haciendo. Entonces, yo les quiero comentar justamente que en el entorno digital de Infinita, pues lo que tenemos son una serie de materiales y de recursos digitales, pues que les permitirán justamente trabajar, están adecuados y formados de acuerdo al plan curricular y nos permitirá justamente que trabajemos pues en la distancia con ciertas habilidades y creatividades que también requerimos, ¿no? Justamente porque el trabajo pues de lo presencial, ahora pasamos al ambiente virtual. Muy bien. Erika, ¿tienes por ahí alguna pregunta que nos hayan hecho? Sí, ya hay bastantes. Les comento que, bueno, pues estamos en un seminario de 1,535 personas conectadas para que todos sepan que, bueno, pues vamos a poder responder algunas de sus preguntas, las más posibles que podamos, ¿no? ¿Me permite claro, doctor. Una intervención? Estoy viendo cómo está el chat, está avanzando por aquí a una velocidad, yo no puedo leerlo, pero sí veo que hay algunas personas que me preguntan si yo puedo pasarles la presentación. No hay ningún problema, yo se la pasaré a la Magíster Valencia y que ella a través de la plataforma que ustedes tengan, pues que la distribuya sin ningún problema. Gracias, doctor. También comentarles que esta conferencia queda grabada y pues nuestros asistentes podrán acceder al video sin ningún problema para verla cuantas veces sea necesario. Entonces, bueno, les decía que como somos muchos, vamos a leer las preguntas lo más que podamos, así que llegará un momento en que voy a detener el chat para que ya no entren más preguntas y vamos a ir leyendo una a una, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos pregunta Jorge Luis Villanueva Rojas, en mi escuela no hay problemas para el manejo de la tecnología, pero sí hay falta de acceso en algunos estudiantes. A veces nos detenemos para hacer estrategias por esta situación. ¿Cómo responder a ello? Vamos a ver, uno de los problemas que yo se lo digo muchas veces cuando he dado cursos de formación del profesorado, y es que las tecnologías también pueden acrecentar la brecha digital. Entonces, si lo que yo siempre le aconsejaría a los docentes es que cuando diseñen pues, los materiales puramente digitales, que también en línea, que también contemplen la posibilidad de una acción fuera de línea. Porque si no, eso lo que va a hacer es aumentar la brecha digital entre los propios estudiantes que ustedes tienen. Yo, afortunadamente, México es un país que, bueno, en primer lugar me encanta y afortunadamente lo conozco prácticamente desde Tijuana hasta abajo y tal, y conozco las situaciones problemáticas que ustedes tienen. Ahí la única forma es que el docente planifique
teniendo también una cuestión de formación online. Ahora, en esta situación, la cuestión es verdaderamente complicada. La cuestión es que de alguna forma, pues para aquellos alumnos que no tengan conectividad a Internet, el profesor haga que trabajen con los manuales puramente impresos que en este caso ustedes tienen y que puedan hacerlo a través de esa actividad. Desgraciadamente, yo creo que una de las cosas que van a salir de esto es que Internet ya no es una cuestión puramente de lujo, sino que también Internet se va a convertir en un elemento de separación y de desigualdad social, ¿no? Y yo creo que de eso tienen que ser también conscientes nuestros políticos en todos los países, de que Internet ya no es un lujo, sino que Internet es un elemento de construcción del conocimiento en esta sociedad y completamente necesario. Muy bien. ¿Alguna otra por ahí, Erika, las que alcanzaste a ver? Claudia Escudero, ¿cuánto es el tiempo de atención que puede tener un adolescente en una clase en línea? Cuanto menos más. Y les voy a explicar lo siguiente. Yo soy el director de nuevas tecnologías en mi universidad y yo a todos los profesores que vienen les digo también lo mismo. Mire usted, nosotros somos como profesores muy buenos trabajando en la forma presencial. ¿Por qué? Porque tenemos un aula, tenemos nuestros alumnos y nos dicen, usted tiene de 10 a 11 tiene clase de historia. Pero cuando nos metemos en el ciberespacio, ahí creemos que caben todos, alumnos, contenido y no. Mire usted, un alumno no puede estar pendiente de una pantalla, más de 20 minutos. El alumno ahí tiene que saber desconectar de la pantalla y trabajar de otra forma. Y les pongo un ejemplo de lo que es la formación, de adultos. Cuando se utilizan los videos en la formación a distancia en e-learning, un video que pase de los 5 minutos ya no es significativo para el aprendizaje. Por tanto, le estoy dando un ejemplo. El alumno, hay investigaciones donde cuando el tiempo de duración del video está claramente relacionado con el tiempo final al cual ha llegado. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos videos en los cuales el profesor, y además con software completamente gratuito, puede formular una serie de preguntas para que el estudiante tenga que parar el vídeo, le formule una pregunta y si esa pregunta es correcta, digamos, continúa sin ningún tipo de problema. Y es más, al final el profesor recibe un feedback de lo que ha hecho el estudiante. Por ejemplo, hay un programa que se llama el HP5 que lo desarrolla. Pero si el profesor no tiene competencia o no tiene tiempo o no quiere hacerlo, lo que sí es importante es que no le diga vea un vídeo, sino que le diga al estudiante qué es lo que él quiere que haga con ese vídeo, que se fije en qué cosa, qué elemento tenga que discriminar. Y por tanto lo importante a lo mejor el profesor es que haga ese tipo de guía. Mire, me comunicaban el otro día que uno de los errores es que se está haciendo en este COVID-19 es que el profesor le pone muchas cosas en la pantalla. Pero ojo, después el niño sigue en la casa, por lo menos en España, con lo cual ve televisión. Después vuelve a entrar en las redes sociales para conectarse. Y entonces estamos haciendo alumnos que estén completamente metidos en la pantalla. La pantalla tiene su información. Y hay que también, y nosotros, saber acostumbrarle como profesores a eso que se llama dieta digital. Que no esté el alumno completamente, por decirlo y utilizando un término coloquial español, enganchado a la red y enganchado a la pantalla. Claro, totalmente de acuerdo. Y justamente esta parte que muchas veces en sus conferencias siempre dice que tiene que ver con qué se aprende más, con un video o con un libro, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que todo depende de la actitud que uno tenga. Y hay cosas que pueden ser incluso llamativas. Por ejemplo, y estos son estudios a niveles universitarios, ¿no? Cuando se le ha preguntado al estudiante con qué quiere trabajar, si con un material impreso
la información puesta en la pantalla. Si la información que le damos al estudiante es para el ocio, prefiere la pantalla. Pero si lo que le vamos a pedir es ver que es un elemento riguroso y científico, por un momento, prefiere tanto. Pero además también depende de la actitud, ¿no? Normalmente el estudiante tiene una predisposición de que aprender por televisión es fácil y por tanto invierte poco esfuerzo cognitivo, y que aprender con un libro de texto es complicado y digamos, aprende más esfuerzo, invierte más esfuerzo cognitivo. Pero no aprende más del video o del libro de texto por el medio en sí, sino aprende por la predisposición y la actitud, y eso es fácil. Si ustedes le ponen a un estudiante un video y le dicen, de este video van 2 preguntas para el examen de forma presencial, automáticamente cambia el esfuerzo cognitivo que invierten y por tanto captura mejor la información. Si ustedes están viendo, cuando yo les he dicho, cuando les estaba comentando, formulen ustedes una serie de preguntas, lo que les estaba diciendo es, hagan una serie de indicadores para que el alumno, cuando esté observando el video, lo que esté invirtiendo esfuerzo cognitivo para poder resolver las dudas, las preguntas y las cosas que le presentamos. Correcto. Gracias, doctor. Nos pregunta Ramón Álvarez Varela, nos dice, buenos días, gracias por la conferencia. ¿Cómo podemos apoyarnos entre docentes para superar este reto de la distancia? Ese es el gran elemento de batalla. Nosotros, y yo les estaba hablando de aprendizaje colaborativo, pero los docentes tenemos un problema. Y sobre todo cuando hablamos de profesores universitarios, ¿no? Tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, ¿no? Tenemos nuestro PowerPoint y entonces, este es como el Señor de los Anillos. Yo esto no lo comparto con nadie, ¿no? Al contrario, lo que hay es que crear comunidades virtuales entre los propios profesores. Y yo les animaría que los profesores que están en la misma, que están en la misma escuela, creen ustedes a través de WhatsApp o a través de las redes que ustedes utilicen más en México, creen ustedes una comunidad virtual para intercambiarse, por una parte, materiales que ustedes mismos hayan creado, que no pertenezcan, digamos, a la editorial, y por otra parte, comuniquen a sus compañeros, comuniquen la significación que tiene lo que están encontrando, los problemas y cómo lo están resolviendo. Porque la única forma también de salir de esto es salir, digamos, todos juntos, no salir uno solo. Y les pongo un ejemplo. Nosotros estamos haciendo acá ahora un proyecto de investigación donde hay una serie de gente, el doctor Julio Barroso, Antonio Palacio, una serie de profesores de mi universidad que estamos trabajando, y estamos trabajando con el modelo DICOM de la Unión Europea de Desarrollo de Competencias digitales docentes. Una de las competencias que en la Unión Europea se persigue que adquieran los profesores, digo competencias digitales, es la interacción con sus propios compañeros. Por tanto, yo creo que también eso puede ser una oportunidad, que ustedes además aprendan lo que yo anteriormente les decía, que intercambien información con los estudiantes, formen esa comunidad, aprovechen ustedes esto, compartan, y no solamente compartan, analicen problemas y resuelvan problemas de forma conjunta, porque esto, como les he dicho, nos ha venido a todos de una forma. Algunos podemos tener más o menos experiencia porque nos hemos desenvuelto en este tipo de cosas. Yo mismo les reconozco cuando la Magíster Valencia me llamó para, bueno, si no me importaba intervenir hoy con ustedes y demás, también les decía, es que esto es un poquito complicado, yo me muevo en un mundo completamente diferente. Pero eso no significa que no se puedan hacer cosas. Ahora lo que sí es importante es que tengamos una visión más amplia de los roles que nosotros como docentes hemos ido desempeñando. Muy bien. Gracias. María Teresa Salazar nos pregunta cómo planear una clase virtual.
Y también más adelante nos hablan igualmente para la evaluación, cómo evaluar clases a distancia. Bueno, ¿cómo preparar una clase virtual? Yo lo que le voy a remitir por rapidez es en el correo electrónico que ustedes han visto al final, está mi grupo la dirección de mi grupo de investigación. Ahí hay un libro que están abiertos, ustedes se los pueden bajar, que es un manual de estilo sobre el diseño de materiales virtuales para la formación, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes entren, se lo baje y demás. La evaluación. Mire, cada vez en el e-learning se utiliza más lo que se llama una evaluación puramente porcentual. Se ven diferentes actividades que tienen que realizar los estudiantes y a cada una de esas actividades se le da, por ejemplo, un porcentaje de nota. Por ejemplo, la participación en un foro que en un momento ustedes puedan crear para la asignatura. Y no solamente la participación en el foro, sino que se le da al alumno una rúbrica de cuáles son los criterios de participación. No solamente decir me gusta, estoy de acuerdo y demás, sino, por ejemplo, que el estudiante abra un tema o que el estudiante sea capaz digamos, de cerrarlo. Otro criterio puede ser perfectamente que el alumno sobre un tema construya, por ejemplo, un clip de video. Y eso tiene una parte porcentual. Otra parte puede ser que el estudiante vea el video que usted le ha hecho y sobre ese video usted le formula una serie de preguntas y tiene tanto. Y puede hacerse también, lo que pasa que yo me imagino que en esta situación es un poquito complicada, pero por ejemplo hay exámenes en línea que se le pueden pasar a los estudiantes y el estudiante las lleva. Lo que sí hay que cambiar, y yo les decía en mi intervención, si el alumno aprende de forma diferente, también tendremos que evaluarlo de forma diferente. Sí, quizá la liga del grupo de investigación de didáctica de organización escolar en Ciencias de la Educación, les mandamos el link en el correo que les va a llegar por ahí para que puedan tener acceso a esta información. Gracias, doctor. Claudia Escudero Córdoba nos pregunta cómo manejar las distracciones de los chicos en una clase en línea. Motivándolo mediante la actividad. Si usted lo que cree, si usted lo que ha entendido por actividad, por una clase en línea, es que estén atentos a una videoconferencia, eso no es una formación virtual. Esa puede ser una estrategia dentro de una formación virtual, donde usted desarrolla una videoconferencia y en esa videoconferencia, que además debe ser breve, no puede pasar más de media hora, no piensen ustedes que si da una conferencia de una hora, el alumno va a estar mirando la pantalla, donde le organice el tema, le presente el tema y después le indique cuáles son las actividades. Después el estudiante tanto. Hombre, forma, si evidentemente usted puede, digamos, formular preguntas que le contesten y demás, y entra dentro de un escenario tecnológico, ese es más de esto. Pero en toda medida, mi recomendación es que ustedes eviten lo que se llama busto parlante. Por decirlo de una forma muy clara, lo que yo estoy haciendo aquí. Que ustedes eviten que sea una conferencia pues donde el estudiante tenga que estar recibiendo ese tipo de información. Muy bien. Yo nada más comentarles justo que nosotros ahora en Ediciones Castillo con el tema del coronavirus y de estas semanas de cuarentena que tenemos, abrió un sitio digital donde hemos colocado muchos materiales para que ustedes puedan explorarlos, conocerlos y utilizarlos de primaria, preescolar y secundaria. Y bueno, hace un momento veía por aquí que preguntaban cuál era la diferencia entre esto, que hemos abierto un espacio digital para proporcionar material abierto para todo público, y el Espacio Infinita. El Espacio Infinita es una plataforma
donde están los libros digitales, están los recursos digitales y están una serie de actividades digitales que les llaman actividades, que justamente son las que les permiten reforzar y practicar los conocimientos. Entonces, estas serían las diferencias entre el uso de una plataforma donde hay un seguimiento, donde ven calificaciones y donde hay una mensajería a través de sus estudiantes, y la otra es justamente un repositorio de información que hemos abierto para que ustedes los utilicen en la mejor estrategia que consideren. En el entorno Infinita hay toda una metodología de trabajo híbrida, es decir, efectivamente está pensada para el trabajo híbrido entre el libro físico y los recursos digitales, ¿no? Este sería como ese ecosistema. Adelante, Erika. Gracias. El profesor Pablo nos pregunta cómo hacer para que los padres nos ayuden en este proceso y no sean un obstáculo que tope al maestro. Pues simplemente que ustedes se pongan en contacto con ellos. Y posiblemente yo creo que sería lo primero que deberían hacer. Yo no sé, creo que la plataforma tiene la posibilidad de que observen los padres, pero yo creo que un buen documento o algún tipo de videoconferencia, y yo incluso pues también animaría a la editorial, que puesto que tiene la capacidad de Zoom y crear un webinar, que aquellos profesores que se pueda crear también una charla de este tipo también con los padres, en el sentido de que ellos van a ser uno de los elementos clave en estos momentos. Entre otros motivos por lo que yo les he dicho, porque más de uno no van a comprender cómo los estudiantes de hoy en día están estudiando. ¿Por qué un niño tiene que hacer? Yo estaba viendo los manuales de ustedes, pues pegar una serie de bolitas, que eso evidentemente implica un tipo de actividad, no lo van a entender. No lo van a entender porque, lógicamente, ellos han aprendido en otro sistema educativo. Y si piensan que les ha ido bien con ese sistema educativo, porque sus hijos están ahora en otro tipo de cosas. Yo creo que ahí la cuestión es clave de relacionarse con ellos, de pedirles en un momento, y si el profesor puede, pues hay muchas herramientas que no tienen ningún tipo de problema, un Skype, hay por ejemplo la misma herramienta que estamos aquí utilizando, que Zoom tiene un periodo que es gratuito, y si ustedes tienen las direcciones de los centros de la familia, intervengan ustedes y explíquenles que van a necesitar su ayuda, que son una pieza clave. Ojo, porque también se puede dar una situación que se está dando en España, y es que el padre, la madre, la familia, para que el niño no moleste, le dicen, mira ahí y a cualquier cosa. Es como cuando se utilizaba la televisión como una niñera electrónica o como una caja tonta, ¿no? Entonces eso también se va a dar. Va a haber padres que están recluidos y digan, pues mira, hijo, no me moleste, y a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es clave, y por eso yo lo señalaba, es clave el papel de la familia en esta situación en la cual todos se han encontrado de repente, ¿no? Sí, totalmente. Este megacambio justamente en estos tiempos y esta incertidumbre que de repente nos tocó vivir a todos, creo que nos implica justamente retos como docentes y como padres de familia también. Muy bien. Adelante, Erika. Gracias. Pues varias preguntas también de las maestras que se han conectado al nivel preescolar. Si les puede hacer alguna sugerencia de trabajo a distancia para los más pequeñitos. Pues para los más pequeñitos, yo lo que creo que es toda la cuestión de storytelling, que vean cuentos y que construyan narrativas diferentes sobre los cuentos. Que, por ejemplo, pueden haber una serie de cuentos o de imágenes que se le presenten y que los niños puedan crear el cuento de formas diferentes, o que se le presente lo que puede ser un puzzle de imagen y que el niño lo pueda estar construyendo, estar construyendo y contar una historia. Y ojo, y que el mismo niño esa historia, en vez de que la escriba o algo,
la lea sobre, por ejemplo, mire, yo conozco una experiencia verdaderamente importante y curiosa en Antioquia, en Perú, donde en el jardín de infancia las profesoras utilizaban ese tipo de estrategias con los chavales. Es más, tenemos ahora aprobado un proyecto de investigación por su universidad para trabajar el storytelling, que en realidad es crear una historia, pero trabajarlo con objetos de realidad aumentada para los críos de un jardín de infancia. O sea, yo creo que puede tener posibilidades. La única cosa es perderle nosotros el miedo a la tecnología y ver también que frente al lado del libro texto, que es una tecnología, pues tenemos clics de vídeo, podcast, tenemos diferentes tipos de cosas. El que un crío, pues por ejemplo, con un celular pueda ver cómo los planetas a través de un objeto de realidad aumentada se convierte y demás, es una cosa verdaderamente impresionante para ellos. Lo que pasa que es que hay que saber, y esa es la función nuestra como docente, el salto entre lo que es lo lúdico, que es importante, y de cómo hacemos que de lo lúdico pase a lo que podría ser lo instructivo. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, pues justamente en esta etapa de preescolar, recordarles que en el sitio de digital.edicionescastillo.com tenemos abierto para todo el público algo que se llama Jardín Digital, que tiene muchas actividades para los pequeños. Gracias. Pues también nos preguntan acerca de nuestro entorno, Rubí. Nos preguntan qué tanta dificultad pueden tener los alumnos para entrar a este tipo de plataforma y si nuestros materiales tienen acceso a alumnos y docentes. Sí, el entorno digital de Infinita es un entorno donde los docentes tienen ciertas herramientas para apoyar a los alumnos y los alumnos pueden acceder a todos los materiales que normalmente tienen físicamente y otros materiales adicionales digitales. Es muy fácil. Creo que una de las cosas más complicadas de repente, y es para todas las plataformas que existen, es justamente el correo electrónico. Entonces, teniendo un correo electrónico, con ese se registran y en su libro viene el código de acceso a través del cual pueden registrarse. El maestro abre una clase y junta a todos sus alumnos virtualmente en esa clase y a través de esa clase el maestro puede justamente impartir y tener interacción con ellos a través de las herramientas que vienen en la plataforma. Gracias. Nos preguntan también acerca de Elena Cortés, ¿cuál será el impacto social y educativo que usted prevé en un futuro cercano con esta educación a sana distancia y las nuevas tecnologías? Yo creo que cada vez va a ser más importante y posiblemente una de las cosas que pasen del COVID-19 sea que muchas personas que no creían en esto, pues se darán cuenta que la gente puede perfectamente aprender y que en realidad nosotros aprendemos. Pero creo que también hay una cosa que es importante, sobre todo para el tema de los políticos, ¿no? Y es que para eso hay que formar a los profesores. Y formar a los profesores no solamente en lo que es el ámbito puramente tecnológico y instrumental. Como anteriormente les he dicho, yo creo que la gran mayoría del profesorado utiliza las tecnologías de la información y la comunicación en su espacio personal, pues la utiliza de una forma más amplia que lo que puede ser en el espacio puramente investigador. Es más, yo creo que hay mucha tecnología en los espacios domésticos que son más complicadas de manejar que las tecnologías de la información y la comunicación. Al profesor lo que hay que formarlo es en que tenga modelos conceptuales para saber cómo incorporar esto en la práctica educativa y cómo utiliza estas tecnologías para hacer cosas diferentes que la que en un momento determinado hacía, digamos, de forma tradicional.
utilizar las tecnologías de la información para hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, yo creo que no tiene ningún sentido, sino una pérdida de tiempo. Y desde esa óptica, eso puede ser una verdadera, digamos, pues una verdadera oportunidad. Me consta que en su país acaban de sacar y tienen proyectos como el de México Aprende, y tienen proyectos donde están intentando unir pues todo lo que ustedes hicieron de la televisión educativa y todo lo que ustedes en su momento hicieron sobre la ciclomedia o cosas así, creo que se llamaba y demás. Y yo creo que lo que se trataría también es no solamente de pensar en tecnología, sino pensar en el profesorado, ¿no? O sea, yo creo que si de esto va a tener alguna ventaja también es la dignificación de la profesión docente. Creo, y lo voy a decir un poco en términos lúdicos, yo creo que muchos padres en este periodo de confinamiento se van a dar cuenta el trabajo inmenso que ustedes hacen con sus hijos. El trabajo inmenso que significa estar con 6, 7 horas con sus chavos, pues allí en un aula haciendo una serie de cosas, ¿no? Y eso posiblemente, pues una cosa importante, pero lo más importante es no solamente darle aparato. Posiblemente, y estoy seguro que no me equivoco, México ha sido uno de los países latinoamericanos que ha invertido más en tecnologías para las escuelas, pero posiblemente que lo haya utilizado más bien mal, las intervenciones y demás. Y lo que les digo es desde el ámbito exclusivamente de investigador en tecnología educativa, del cual me desenvuelvo y que afortunadamente pues puedo conocer y conozco diferentes países latinoamericanos. Han tenido ustedes muy buenas cosas, han invertido mucha plata en eso, pero posiblemente no hayan invertido tanto en la capacitación y la formación del profesorado. Y eso ha sido un error político. No me refiero de ahora, ni me refiero tanto, sino de concesión puramente de lo que se ha hecho. Muy bien. Pues ya estamos muy cerca del cierre, justamente. Yo nada más comentarles que por ahí hace unos minutos se oyó una música y no sabíamos de dónde venía, pero Acá. justamente si nos comentas de qué venía esa música. Bueno, sí, bueno, les comento. En España a las 8 de la tarde, pues toda la gente salimos a los balcones a aplaudir por el personal sanitario, que es los que de verdad están haciendo una labor verdaderamente inconmensurable. Entonces todas las personas salimos a los balcones, se pone normalmente pues una canción que es Sobreviviré, y entonces todos los vecinos salimos a aplaudir por esa de esto en recuerdo y en homenaje a todo el personal sanitario que, bueno, que es el que está llevando, pues evidentemente este tipo. Es una cuestión puramente de reconocimiento. He cerrado las ventanas y además he puesto para que no me vean los vecinos que yo no he salido hoy, ¿no? Oh, muy bien, excelente. Pues nada, daros las gracias y dime. Ok, entonces no sé si tenemos espacio para otra pregunta o... Sí, claro, sin ningún problema. Sería una última. Y bueno, pues también tiene que ver con las plataformas para la educación a distancia. Como decía Rubí, nuestro compromiso con ustedes en este periodo es proporcionarles un apoyo para sus clases a distancia. Nuestro entorno Infinita, ahorita estamos considerando hacerlo como licencias temporales a los que pueden acceder. Les estoy poniendo en el chat la liga a la que pueden acceder, llenando un formulario rápido. Con sus datos les podemos dar una licencia temporal. Nuestro entorno Infinita sí tiene una interacción con los estudiantes. Pueden hacer evaluaciones, enviar tareas, mandar mensajes. Las respuestas que ellos les proporcionan a ustedes les llegan de manera automática. Entonces, pues esa recomendación. Y la pregunta la respondo así porque la pregunta es, doctor, si usted recomienda, además de esta, pues una plataformas que usted recomiende para educación a distancia y aplicaciones. Esa es la pregunta que nos hacen varios
varios asistentes. Mire, yo creo que ahora mismo no deben ustedes pegar el salto a ese nivel. Las plataformas, desde mi punto de vista, son todas más o menos iguales, ¿no? Hay plataformas que son de software libre, hay plataformas que son de software propietario y demás, pero yo ahora les animaría a un paso más modesto, que es que creen ustedes comunidades virtuales con sus compañeros de colegio. Que creen, hay muchas preguntas verdaderamente interesantes y que además yo, pues con mucho gusto, me llevaría mucho tiempo aquí, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que se llama José Buenaventura que hace una pregunta interesante. ¿Qué hacer si tenemos alumnos, la mayoría que han sido dependientes totalmente de lo que les dice directamente el maestro y que ahora tienen que migrar a un aprendizaje semidependiente en la educación virtual? Como yo le he dicho, el alumno va a tener tanto miedo o más que ustedes. Pero yo lo que les animaría es, no se vayan ustedes a las plataformas. No creo que sea el momento. Yo creo que es una cuestión más parca. Sitúense ustedes en procurar en este momento crear una comunidad virtual entre los compañeros de su centro. Comuníquense los miedos que tienen, comuníquense las soluciones que están llegando a cabo. Y yo creo que eso puede ser ya una experiencia. Ya vendrá lo otro de la plataforma, pero ahora es resolver un problema y yo creo que una comunidad, esos WhatsApp que tenemos entre amigos, posiblemente pueden ser también un elemento de referencia básico para crearlo entre los profesores. Muy bien, pues sí, efectivamente hay muchísimas preguntas, que bueno, a nosotros también nos dan mucha luz para poder justamente revisarlas, ver, conocer cuáles son sus inquietudes y ver de qué forma los podemos apoyar, porque justamente el compromiso es apoyarlos en estas épocas de cambio, en estas épocas de incertidumbre y bueno, pues de estancia justamente diferente de un aprendizaje a la distancia. Entonces, pues me parece, Erika, no sé si quieres cerrar con alguna otra pregunta. Pues lo que me sugieren es si podemos hacer una descarga de las preguntas del chat y con más tiempo el doctor nos pudiera apoyar a responder algunas de estas que quedaron sin respuesta. Yo identifico varias repetidas, mucha preocupación sobre el poco acceso a internet, que también lo comentó, sobre el tiempo de exposición, cosas que comentó el doctor, pero si hubiera alguna por ahí que se haya ido, tal vez el doctor nos pueda apoyar a responderla y por mail te las enviamos, si así fuera posible, doctor. No, y además tienen ustedes mi correo electrónico y si hay algún tipo de problema no hay tanto. Y bueno, estoy viendo que hay muchas personas que están dando las gracias de tanto. Nada, ha sido un placer y además también, pues bueno, yo me imagino que si en estos momentos, pues también de esta forma podemos colaborar, pues bien, como le he dicho, ayer estuve con gente de Venezuela, el jueves estoy con gente de la República Dominicana y bueno, también en cierta manera también yo me reconozco como latinoamericano completamente, ¿no? Y si puedo ayudar de esta forma y si la gente de mi grupo de investigación con las cosas que han hecho, pues pueden también ayudar, pues un placer y bueno, y les deseo suerte y como muchas veces pues se dice en México, no nos despedimos y nos volveremos a ver en el camino. Muchas gracias y espero que le haya resuelto algún problema y si le he creado alguna inquietud, pues bueno, pues también para eso estamos los profesores de universidad, para crear inquietud y demás, ¿no? Excelente. Muchas felicitaciones, muchísimos agradecimientos, doctor. Y bueno, pues de verdad agradecerle el espacio y pues el homenaje para la comunidad española de parte de todos los que participaron y continúan participando en el chat. Sí. Pues hasta luego y buenas tardes para ustedes y bueno, y buenas noches ya para mí. Chao. Buenas tardes, muchísimas gracias. Fue un gusto enorme para nosotros tenerlo aquí en esta conferencia.
Gracias a usted que fue posible y muchísimas gracias a todo el equipo de Ediciones Castillo que estuvo trabajando en esto también, que nos acompañó. Y pues estamos muy próximamente viéndonos en otros seminarios. Muchas gracias. Gracias, Erika, por tu apoyo. De nada, hasta luego.